Ok. Muy buenos días a todos los que están participando y asistiendo a este seminario. Agradecemos muchísimo su asistencia. Soy Susana Mena, periodista y directora de IPEF y consultora en estos momentos en la consultora Entorno Social. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos en esta segunda charla que estamos organizando entre la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, IPEF, en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente. La semana pasada iniciamos este ciclo dando cuenta del marco general, del rol y las atribuciones que tiene la superintendencia, con una charla que estuvo a cargo del fiscal subrogante de la SMA, Benjamín Moore. Y para quienes se la perdieron y no pudieron estar en ella, la pueden encontrar y está disponible en el sitio web de la IPEF. Hoy día nos toca analizar las principales funciones de la SMA, una de las cuales es la fiscalización del cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental o RCA y otros instrumentos de gestión ambiental. Lo vamos a hacer a partir de dos casos, seguramente de las industrias más relevantes y que son las que presentan proyectos muy grandes y complejos como son la minería y la energía. Para analizar estas materias vamos a estar con una charla a cargo de Rubén Verdugo Castillo, quien es el jefe de fiscalización y conformidad ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente desde 2014, a quien agradecemos su participación. Rubén es ingeniero químico y egresado del Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile, con una amplia experiencia en el sector público. Antes de ingresar a la SMA, estuvo a cargo de la supervisión de laboratorios analíticos, métodos y técnicas en materias ambientales del Centro Nacional del Medio Ambiente, CENMA. Luego fue jefe de la División de Metrología del Instituto Nacional de Normalización, el INN. Más tarde lideró el Departamento de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública, ISP, y ha estado preocupado por la gestión de residuos sólidos peligrosos y del desarrollo de mejores capacidades de medición de parámetros químicos ambientales. Luego de la presentación de Rubén, tendremos un espacio de preguntas para que las vayan preparando por el chat. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Te entrego entonces la palabra. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Agradecer este espacio. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos fundamentales o uno de los pilares fundamentales de la labor de la superintendencia dice relación con la promoción al cumplimiento, que no solo está pensada en cómo nos acercamos a los distintos regulados o fiscalizados, sino que también cómo a través de la labor que realiza el gremio y el medio que ustedes tienen, digamos, el mundo de los periodistas, cómo también nos ayudan a entregar una información adecuada, digamos, una información robusta, adecuada, certera respecto a lo que es un tema de tanta sensibilidad hoy día y que dice relación con los temas medioambiental y particularmente con el cumplimiento de las normativas ambientales. Para poder hacer uso de esta presentación, voy a presentar unas láminas y como bien dice Susana, en la medida que vayan saliendo consultas, las van planteando al chat, digamos, y si es que efectivamente hay algún elemento de mayor interés, estoy ya también efectivamente a poder conversar esos elementos de mayor interés. I hope so. Sí, sí, eso es. Me imagino están viendo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, se ve bien la presentación. Ok, estupendo. Bueno, este es el módulo 2. Esta es una actividad que se ha pensado con la intención, con el objetivo de poder también bajar de manera adecuada lo que son nuestras distintas funciones. Ya tuvieron una primera aproximación la semana recién pasada, así es que en términos de algunas generalidades, voy a
probablemente dejarlas a un lado, ¿no? Bueno, suele suceder este tipo de cosas. Estaré compartiendo lo adecuado. Voy a volver a compartir. Ahí sí, oye. Ya la semana recién pasada han podido conversar y han podido juntarse con Benjamín Moore, y imagino que ha quedado relativamente claro, o más claro, lo que son nuestras funciones, dónde están nuestros espacios de trabajo. Y esto dice relación fundamentalmente siempre con la existencia de ciertos instrumentos de carácter ambiental como los que están aquí planteados, digamos. Y por lo tanto la labor de la superintendencia es bastante amplia en términos de lo que de alguna manera en general la propia institucionalidad ambiental ha establecido. Resolución de calificación ambiental, normas de emisión, normas de calidad primaria y secundaria, planes de prevención, impuesto verde, también en un espacio que está siendo construido y que ha tomado agenda en los últimos a lo menos 3 años, digamos, que también va a ser un espacio de acción de la superintendencia, dice en relación con la ley REP, la responsabilidad extendida del productor, que también va a ser parte de aquellas cuestiones que la propia superintendencia va a tener que también ser capaz de fiscalizar. Sin perjuicio de estos elementos que están acá, imagino que Benjamín lo habrá comentado, hubo por allá, por el año 2014-2015, un pronunciamiento de la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, quien nos llama y nos indica que si bien es cierto la labor de la superintendencia está estructuralmente pensada para actuar cuando hay alrededor de un proyecto un instrumento de carácter ambiental, como los que están acá, sin perjuicio de ello, y aun cuando pudiesen existir proyectos en los cuales no existieran estos instrumentos, la superintendencia, según el ministro Muñoz, tiene que actuar igual. Tiene que actuar probablemente con labores más bien de coordinación y de vinculación con aquellos servicios que sí tienen atribuciones, prestando ayuda, prestando alguna colaboración al servicio, incluso generando algunas recomendaciones respecto a lo que es el cumplimiento ambiental en aquellos proyectos que en su gran mayoría están fuera de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, digamos. Por lo tanto, ahí también se agrega una labor que genera una carpeta de regulados mucho más amplia en términos generales, digamos. Entonces, no solo termina circunscrita, Pamela. No se podía, bueno, Pamela levantó la mano y no se podía. Entonces, una labor que no solo termina circunscrita a proyectos que tienen instrumentos de carácter ambiental, sino que también incluso la superintendencia debe tener también una labor ahí pensada en una cuestión vinculada con la coordinación, particularmente. Y tiene sentido en términos de poder pensar que la labor de la superintendencia uno debiera entenderla también en un segundo clic, digamos, segunda lógica de análisis, como una labor de segundo piso, digamos. Donde la superintendencia coordina distintos servicios, establece ciertos lineamientos, genera rectoría técnica y por lo tanto no solo está en la primera línea de acción de la fiscalización, sino que también está coordinando a quienes todavía tienen o tienen alguna responsabilidad respecto a aquellas cuestiones que dicen en relación con los temas medioambientales, algunos permisos sectoriales u otras cuestiones de esa naturaleza, digamos. Por lo tanto, ahí hay un doble análisis que también hay que considerar y hay que mirar en términos de lo que es la propia evolución de una institución como esta ha venido ocurriendo en el tiempo. El concepto de unidad fiscalizable también es un concepto que imagino se ha conversado en los días previos y que dice relación cómo nosotros ordenamos, por así decirlo, el universo de entidades fiscalizadas a nivel nacional. Nosotros las agrupamos en términos de este concepto que se llama unidad fiscalizable, que es un espacio físico donde se desarrollan una serie de obras, acciones o procesos que están vinculados, regulados por uno o más instrumentos de carácter ambiental y que, como les decía inicialmente, están bajo la
lupa de la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a lo que es el cumplimiento de sus compromisos ambientales. Y por lo tanto, siempre es interesante tener este concepto sobre la mesa, porque ello nos permite, como les decía, ordenar no solo sectorialmente o por sectores productivos o territorialmente, sino que también en una lógica que sea efectivamente practicable en términos de lo que es la realidad fiscalizadora de distintos proyectos a nivel nacional. Tenemos unidades fiscalizables, por ejemplo, en el ámbito minero, que por sí solas tienen más de 60 resoluciones de calificación ambiental, digamos, por lo tanto le agregan una complejidad a lo que es la acción fiscalizadora de la superintendencia. Y en contrapartida, en el otro extremo, tenemos unidades fiscalizables, por ejemplo, un centro de engorda de salmones que tiene una resolución de calificación ambiental. Entonces, claro, uno se mueve finalmente en ese intervalo, digamos, de aquellas cuestiones que aparentemente parecen más simples y que en teoría deben tener una acción fiscalizadora mucho más dinámica, respecto a aquellos proyectos que son de mayor complejidad, como un proyecto minero en general, que es el otro extremo, que significa también observar y ser capaz de relevar aquellos elementos ambientales mucho más importantes, digamos. Y esa lógica que yo les planteo en términos de ir remarcando cuáles son las cuestiones más relevantes que tiene un proyecto en particular, significa que la primera aproximación que uno hace respecto al cumplimiento ambiental de un proyecto dice relación con la capacidad de observar los distintos instrumentos que este proyecto en la práctica tiene. Digamos. Entonces, entender muy bien los compromisos que están ahí, cruzar aquellos compromisos, remarcar o poner ahí con cierto énfasis aquellos compromisos que sean ambientalmente más relevantes, ver el historial de ese proyecto en particular, ver sus reportes de seguimiento, ver también, y hoy día se agrega con mayor valor, cuál es el comportamiento que tiene un proyecto respecto a las denuncias en particular, digamos, que se constituye por sí solo ya en un motor finalmente de la acción fiscalizadora de la superintendencia en general. Digamos. Entonces, la sumatoria de todos estos elementos es lo que cada uno de los fiscalizadores que están viendo un proyecto en particular tienen que ser capaces de tener sobre la mente, digamos, en términos de en la mente respecto a lo que es el cumplimiento o la evaluación de cumplimiento ambiental de un compromiso, de un proyecto en lo específico. El criterio que aparece, evidentemente circunscrito a ello, dice relación con el riesgo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo planteo de esta manera, digamos? Y es porque efectivamente en términos de la lógica de hacer una fiscalización mucho más eficiente y efectiva, en términos prácticos el fiscalizador no va, por así decirlo, en términos coloquiales, digamos, va a ir a revisar un proyecto minero si la reja está pintada de color verde o está pintada de color rojo, digamos. No va a gastar su tiempo en ese tema, pero sí va a relevar en un proyecto en particular aquellas cuestiones que, teniendo una desviación o finalmente teniendo en el caso extremo un incumplimiento respecto a un compromiso ambiental, me pudiesen generar un efecto mayor. Por lo tanto, en términos prácticos, eso nos ha llevado a ir estableciendo este criterio más amplio, que se llama la fiscalización ambiental estratégica, que significa reconocer aquellos compromisos que tiene un proyecto particular, en los cuales, si es que el gestor del proyecto no actúa de manera adecuada, finalmente me va a poder probablemente generar un mayor efecto, digamos, en las condiciones ambientales del entorno de ese proyecto en particular. Comentarle aquí también, a propósito, si bien es cierto, hoy día el alcance del proyecto de la presentación está pensada en minería y en energía, comentarles que, por ejemplo, respecto a un sector también de enorme importancia productiva para el país, como es el ámbito acuícola, nosotros ya hemos trabajado particularmente con la mirada histórica del comportamiento de algunos proyectos de centros de engorda a nivel de las regiones del sur, y también hemos trabajado con los distintos gremios del sector acuícola, y hemos relevado a propósito del concepto fiscalización ambiental estratégica, que respecto del sector acuícola en particular, y esto lo menciono como ejemplo,
hay 4 elementos sobre los cuales uno debiese poner mayor énfasis, de tal modo que uno despeja aquellas cuestiones que son, por así decirlo, menores. ¿Y cuáles son esos cuatro elementos en general respecto al sector? Uno dice en relación con el tema posicionamiento de los centros de engordo, por lo tanto hay ahí un seguimiento constante respecto a ese aspecto. ¿Dónde están las falsas jaulas? Si están efectivamente posicionadas dentro del ambiente que fue autorizado, el lugar que fue autorizado. Segundo lugar, dice relación con la biomasa, temas que muchos de ustedes también han cubierto en los últimos tiempos, a propósito de la lógica de sobreproducción. El tercer lugar dice relación con el manejo de las contingencias en general, como un elemento también clave, digamos, porque también ahí aparecen efectivamente debilidades respecto al manejo del proyecto en particular. Y en tercer lugar también dice relación con el manejo de ciertas cuestiones más bien sanitarias en general. Por lo tanto, uno despeja, por así decirlo, todas aquellas cuestiones que son menores y pone mayor énfasis o mayor esfuerzo en aquellas cuestiones que son las más relevantes, porque entendemos que el incumplimiento o la desviación que se produce alrededor de este tipo de estos compromisos fundamentales me pudiese generar un riesgo mayor. Ese mismo criterio que acá suena muy lineal, digamos, muy rápido de establecer, se genera y se correlaciona con las distintas realidades productivas que tiene en los distintos ámbitos, digamos, que la fiscalización se lleva adelante. ¿De qué manera desarrollamos nosotros nuestra labor fiscalizadora? Ya sea en terreno, que es la inspección tradicional, y esa inspección se realiza con capacidad de la superintendencia, en coordinación también cuando corresponde, o encomendando también a los distintos servicios tradicionales del Estado que han tenido un rol importante respecto a lo que es la labor medioambiental, entiéndase la autoridad sanitaria, la autoridad marítima, el servicio agrícola ganadero, disculpen, el servicio agrícola ganadero, la Dirección General de Aguas, etcétera, etcétera. Servicio Nacional de Geología y Minería. Entonces uno también finalmente genera una acción fiscalizadora también en concomitancia y en concordancia con los distintos organismos sectoriales, y también se fiscaliza cuando la superintendencia solicita a una entidad tercera parte, a un laboratorio particularmente, que vaya a tomar muestras, por ejemplo, de un componente ambiental específico, digamos. Entonces, con esa labor uno también tiene una matriz de acción fiscalizadora que es un poquito más amplia que solo pensar en las capacidades de la propia superintendencia. Y hay una segunda labor, y hay una segunda acción por la cual nosotros desarrollamos la acción fiscalizadora, que dice relación con las acciones vía requerimientos de información, que son de gabinete en términos generales. En esta segunda línea de acción fiscalizadora, que son, por así decirlo, de gabinete, es que se ha instalado y se ha instaurado lo que es el seguimiento en línea, digamos, de variables ambientales o variables operacionales. Si uno visualiza cuál debiese ser la manera de hacer un seguimiento al cumplimiento de los distintos compromisos ambientales de los proyectos en un futuro mediano de largo plazo, finalmente debiese estar todo sistematizado en los distintos proyectos a nivel nacional, de tal modo que, por así decirlo, de manera muy resumida, el fiscalizador desde su computador pudiese estar viendo cuál es el comportamiento de una variable en el tiempo, cuáles son las acciones que está tomando un titular respecto a ciertos compromisos, de tal modo que finalmente la acción de inspección que de alguna manera se concreta a particularmente abordar contingencias y abordar denuncias generales. Por lo tanto, la matriz básica del cumplimiento estaría, por así decirlo, siendo relevada a través del seguimiento en línea, digamos. Yo creo que ahí hay un desafío fundamental también que lo planteo como una cuestión importante considerar para lo que viene. Nosotros, en términos prácticos, vamos estructurando la acción fiscalizadora a través de programas y subprogramas, a través de la acción de denuncia o por oficio. El programa subprograma, el año T-1, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros este año estamos ya trabajando lo que va a ser la matriz de fiscalización del próximo año, 2023. Es una acción que se realiza desde el territorio,
se realiza desde las propias realidades de quienes están finalmente en cada una de las distintas regiones. Levantamos los proyectos, los metemos, por así decirlo, en una estructura muy coloquial, una tómbola, y ahí efectivamente sacamos aquellos que van a ser fiscalizados al año siguiente con las distintas maneras que yo les mostré anteriormente, digamos. Sin perjuicio de esto, si bien es cierto está estructurado, hoy día en términos de la carga de trabajo y de la mochila de labores que tiene no solo la superintendencia, sino que también los distintos servicios, si uno pudiese distribuir la cantidad de labores que estamos realizando, fiscalizaciones, de qué ámbito vienen, yo diría que esos programas está viniendo, el 40% de nuestra labor está viniendo de lo programado. Y prácticamente el 60% está viniendo de la acción de denuncia o de oficio. Entonces ahí hay una cuestión que está mostrando que tenemos que observar, repensar de qué manera vamos a ir haciendo nuestra labor fiscalizadora, evidentemente en el día de hoy y en lo que viene en el futuro, digamos. Los requerimientos que están viniendo de las comunidades son cada día mayores, digamos, por lo tanto ahí uno también tiene que pensar cuál va a ser la agenda de trabajo respecto a ese tema en particular. Y aquí doy un comentario personal. Mi impresión es que esto no solo se resuelve con, porque cada uno podría ser tentado a decir, esto se resuelve con más gente. Yo siempre he sido de la idea que esto no se resuelve con más gente. Se resuelve con efectivamente mejorar las maneras de hacer fiscalización, vincular y hacer uso de la tecnología en términos generales respecto a lo que hoy día en la práctica se puede ir relevando en términos de la realidad productiva y la realidad de aquellos proyectos que tienen que ser fiscalizados a nivel nacional. Entonces hay elementos que uno va visualizando y va estableciendo como una agenda finalmente respecto a lo que son las estrategias fiscalizadoras a nivel de la superintendencia y las entidades que trabajan con eso. Bueno, creo que esto también ya lo han visualizado. Esto ya habla efectivamente acá una cuestión, un cambio importante respecto a lo que ha sido la gestión de denuncias. Tradicionalmente probablemente uno estaba en el promedio de los 1.500, 1.600 denuncias anuales, donde mayoritariamente esa cantidad de denuncias estaba vinculada con el tema de ruido, en general eso más o menos así histórico, y hoy día ya, bueno, ya pasado 2021, esto de alguna manera se triplica, prácticamente se triplica, y esto dice relación no solo con una mayor dinámica alrededor de la realidad social, digamos, y la gente está levantando más sus incomodidades respecto al tema medioambiental, sino que también una decisión institucional en términos de facilitar el acceso a la generación de denuncias por parte de la comunidad. Tradicionalmente, hasta el año 2020, lo que tenía que hacer prácticamente la persona, que puede sonar casi irrisorio lo que les planteo, digamos, la persona que cuando quería denunciar tenía que prácticamente acercarse a una oficina del SMA, escribir un papelito y hacer saber de alguna manera las incomodidades, las molestias que estaba teniendo respecto a un tema específico, digamos. Sin embargo, a partir del 2021 se establece la gestión de denuncia en línea. Por lo tanto, hoy día la persona desde su computador, de su tablet o de su teléfono celular puede finalmente subir una denuncia y con ello efectivamente uno puede encontrar la razón del por qué hoy día prácticamente se han triplicado de alguna manera las denuncias a nivel nacional respecto al tema medioambiental. Y donde esto uno puede extrapolar la realidad de la región metropolitana a otras realidades en términos generales. Yo diría que cerca del 60 y algo % de las denuncias tienen relación con el tema de ruidos. Es ahí un tema que también hay que tener en consideración respecto a lo que es el tema medioambiental particular. Muchas veces el tema de ruido puede de alguna manera puede parecer nimio, digamos, o no lo relevamos dentro de la lógica de aquellas cuestiones que son de preocupación medioambiental, digamos, siempre suena el tema de la contaminación de agua, contaminación del aire en general, u otro ámbito en particular, y se nos queda a un lado el tema del ruido, digamos, y el ruido hoy día se convierte en el tema ambiental más incómodo, más difícil de manejar, y que más tensiones está generando las distintas realidades
territoriales a nivel nacional y particularmente en las ciudades. Entonces ahí hay creo yo un clic que también hay que hacer, digamos, que también hay que mirar respecto a lo que es el comportamiento que estamos teniendo en esa realidad tan específica. Y ahora, pensando en el tema se nos pidió esta mañana, energía y minería, voy a partir por minería. Entonces, cuando uno habla de minería, efectivamente es un concepto que en la práctica es bien amplio, en términos de lo que es la lógica fiscalizadora, y en esa perspectiva es que, por así decirlo, uno puede dividir la realidad operacional minera en al menos tres frentes, digamos. Uno de ellos tiene relación con la lógica más bien de la extracción, digamos. Entonces uno va al rajo, y en el rajo, efectivamente, ¿cuáles son los elementos ambientales que uno releva respecto a esa operación bien particular? En general diría yo que dice relación con la emisión de material particulado, por lo tanto, ambientalmente es lo que yo voy a mirar con mayor atención, y el manejo particularmente uso de agua, segundo elemento ambientalmente relevante respecto a este elemento parte operacional específica de la minería, que es el rajo, la operación extractiva, y el tercer lugar dice relación con el manejo de contingencia, con una cuestión también fundamental. Entonces, son las cuestiones que, por así decirlo, el fiscalizador, cuando está planificando su acción fiscalizadora, va a remarcar. Respecto al ámbito extractivo, voy a relevar emisiones de material particulado, extracción de agua, uso de agua y el manejo de las contingencias cuando esto ocurra. Un segundo ámbito que también probablemente es el que genera mayor extensión hoy día ambientalmente en la operación minera, dice en relación con la cuestión de los tanques de relave. Es ahí probablemente el espacio que va a requerir probablemente en términos de la gestión ambiental que tiene el proyecto, como la acción fiscalizadora, donde hoy día se va requiriendo un mayor énfasis en términos de esa propia realidad. Y hoy día, respecto al tanque relave, uno, por así decirlo, en términos también muy resumidos, debiera preocuparse de dos cuestiones fundamentales, digamos, cuando está hablando en esta lógica de la fiscalización ambiental estratégica. Debiera preocuparse de lo que se llama la estabilidad física, y por lo tanto que este tanque, por así decirlo, no se venga abajo. La estabilidad física la releva constantemente con sus propias estrategias fiscalizadoras y de cumplimiento el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNAGEOMIN, y el segundo ámbito que uno debiese preocuparse también con mayor atención dice relación con el concepto de estabilidad química. Y la estabilidad química no dice relación con una cuestión más esencial, que es si es que efectivamente el tanque relave está filtrando finalmente aquellas disposiciones que allí se dejaron. Y es ahí donde aparece la cuestión que hoy día más preocupa en términos generales respecto a los tanques relave. Cómo se están comportando respecto a lo que es el posible efecto que las infiltraciones que pudiesen venir de ahí pudiese estar generando en cursos de aguas superficiales, cuando corresponde, o en cursos de aguas subterráneos, digamos. Por lo tanto, el tema hídrico corresponde al tema ambiental más relevante respecto a un tanque relave en particular. Hay algunos casos más específicos territoriales donde aparece también la emisión de material particulado, particularmente cuando hay alguna comunidad en el entorno, donde también hay que poner de alguna manera cierto énfasis respecto a lo que es el cumplimiento de ese espacio en particular. El tercer ámbito en la realidad minera dice relación con el embarque, particularmente en este caso concentrado, digamos, y por lo tanto, en esa lógica, cuando uno aplica el concepto de fiscalización ambientalmente relevante, lo que uno va a destacar en este caso dice relación con el ambiente acuático. Por lo tanto, va a relevar el comportamiento que está teniendo la variable calidad de agua marina, o los sedimentos, o el manejo particularmente de emisión particular, cuando hay alguna preocupación más en esa línea. Entonces ustedes ven, yo no solo, por así decirlo, distribuyo o listo todos los compromisos que tiene el proyecto minero, sino que además remarco aquellas cuestiones vinculadas con el evento operacional que son las ambientalmente relevantes, son las que donde voy a poner una mayor atención, y son las que en teoría, si yo genero ese vínculo virtuoso entre un buen control operacional y el cumplimiento ambiental, yo debiese finalmente generar ahí una línea de
seguimiento importante respecto a lo que es los distintos compromisos que tiene este tipo de proyectos en general. Aparece un cuarto ámbito respecto a lo que es el minero en general, y que es donde ustedes ven o hacemos un repaso de lo que es la información que esta empresa en los últimos 10 años es probablemente donde hemos tenido la mayor extensión en términos de ciertas contingencias. Dice relación con el manejo de los ductos, digamos, mineroductos, concentraductos en general, es donde han habido algunos casos de connotación pública. 2014-2015 hubo uno acá en la región metropolitana, ahora hace no mucho, un par de meses atrás hubo un caso en la región de Coquimbo, y vinculado con finalmente contingencias que ocurren en el ámbito de finalmente un proceso que no es una operación unitaria tradicional minera, pero que dice relación con la conducción de mineral o de concentrado desde la mina hasta los lugares de embarque. Entonces, estos 4 elementos nuevamente son los que releva el fiscalizador, los pone en contexto y fiscaliza, requiere o hace un seguimiento en línea cuando corresponda respecto al proyecto en particular. Respecto al proyecto energético, no sé cómo voy en tiempo, me imagino que voy bien. Respecto al proyecto energético, yo diría que uno debiera dividir finalmente el proyecto energético en 2 ámbitos muy generales. Primero de ellos dice relación con la generación, y respecto a la generación, evidentemente acá puse una foto de un lugar que ustedes conocen bastante bien, y que todos conocemos bastante bien, y que yo creo que también, paréntesis, tiene que hacernos detener también en términos de lo que es el desarrollo que el país requiere, respecto a cómo miramos también la cuestión territorial, y cómo finalmente ponemos en contexto este concepto que habitualmente escuchamos con mucha fuerza en los medios, y que dice relación con la sustentabilidad, a propósito del equilibrio social, medioambiental y económico. Finalmente, cómo miramos territorios de alta complejidad, en este caso que es Quintero Puchuncaví, respecto a lo que queremos hacer, digamos, o cómo lo hemos hecho, lo bien o lo mal que lo hemos hecho en distintas realidades. Cierro paréntesis. Respecto del tema acá, energía, efectivamente una primera cuestión dice relación con la generación. Hoy día hay una estrategia 2050, si mal no recuerdo, o ha cambiado probablemente 2030 quizás, que dice relación con el cierre de la generación termoeléctrica, y por lo tanto ahí va a haber un esfuerzo importante respecto a cómo finalmente visualizamos lo que va a ser finalmente el cierre de operaciones como esta. Pero hoy en día el fiscalizador, cuando va a relevar la cuestión ambiental de un proyecto de generación termoeléctrica, lo que hace en términos generales es relevar la norma termoeléctrica DS43, si mal no recuerdo, DS43, por lo tanto los compromisos que tiene el proyecto respecto a la norma de emisión, va a relevar también aquellos compromisos que tiene respecto a su RCA, y en el caso más complejo también tiene que relevar aquellos compromisos que quedan circunscritos a un plan de descontaminación ambiental. Entonces, en la práctica, cuando voy a ver el complejo termoeléctrico en Quintero Puchuncaví, el fiscalizador tiene que tener en consideración el plan de descontaminación Quintero Puchuncaví, la norma de emisión termoeléctrica, la norma de emisión DS90, porque hay descarga, y finalmente los compromisos ambientales que tiene la resolución de calificación ambiental. Entonces, finalmente, de esta lógica en que uno veía proyectos solo circunscritos a resolución de calificación ambiental, acá de alguna manera se complejiza aún más, digamos, porque finalmente tiene que ser capaz de poner en contexto, poner en la mesa y relevar los distintos compromisos que están en distintos instrumentos de carácter ambiental y remarcar aquellos que son fundamentales respecto al cumplimiento de esa realidad. Entonces, primera cuestión, la generación. Respecto a proyectos hidroeléctricos, evidentemente, si bien es cierto, suenan en términos generales, suenan muy atractivos en general, yo diría que lo ambientalmente relevante de un proyecto de generación hidroeléctrica dice relación con la intervención a la lógica de la biodiversidad, y por lo tanto cada uno tiene que, de alguna manera, remarcar 2 cuestiones. El tema hídrico, y cómo se va a manejar finalmente la calidad y la cantidad aguas abajo del proyecto en particular, cómo se va a manejar el tema de la biodiversidad
que no solo dice relación con el tema de las especies arbóreas, sino que también con animales que a lo mejor tenían su hábitat y en la práctica van a ser de alguna manera afectados por la intervención de la naturaleza. Y un tercer componente también no menor respecto al tema hidroeléctrico, fundamentalmente, dice relación de cuáles son y cuál es el comportamiento y el compromiso que ha tenido el proyecto respecto al componente medio humano, que ahí son las tres cuestiones que uno en la práctica va remarcando con mayor fuerza en términos generales. Muchos de estos proyectos están ubicados, evidentemente, como ustedes saben, en la zona sur del país, en zonas que son de protección indígena, por lo tanto, ahí en la práctica hay que tener bastante más atención, probablemente respecto a ese componente, que respecto a los otros dos componentes que relevé, no son menos importantes, pero sí la atención creo que tiene que estar fuertemente puesta en el componente medio humano, porque ahí efectivamente se ha remarcado, por lo menos en términos de lo que ha sido el comportamiento de estos proyectos en el tiempo, es donde se pudiese producir las mayores cambios o afectaciones o alteraciones que el proyecto pudiese producir respecto al entorno en términos de su propia realidad operacional. Entonces, uno va nuevamente remarcando esa realidad específica. Entonces, el tema eléctrico, uno divide la generación termoeléctrica, la hidroeléctrica. No quise poner acá, pero sí hoy día, a propósito de las energías renovables no convencionales, y a propósito de lo que viene, lo que ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo, yo diría que la generación eólica es un espacio que también va a ir requiriendo un mayor nivel de atención, particularmente cuando esos proyectos están cercanos a realidades comunitarias, humanas, digamos, asentamiento humano, por así decirlo, porque el componente que se ha visto afectado en esa realidad comunitaria dice relación con el tema del ruido. Entonces, aun cuando uno pudiese decir que nos embarcamos en la estrategia verde de generación de energía renovable no convencional y todos nos ponemos de pie a aplaudir respecto de ello, evidentemente se genera un efecto asociado al uso de este tipo o la generación de este tipo de energía y que hoy día está tensionando en algunas regiones, particularmente a propósito de denuncia, el tema eólico con el tema del ruido. Digamos. Ahí hay una cuestión que creo que también hay que hacer un doble clic porque también pudiese ir tomando esa agenda en lo que viene en los próximos años. Finalmente, el segundo ámbito respecto a lo que es el tema energía, dice relación con la transmisión. Se resuelto los temas de generación. En el tema de la transmisión, aquí puse una foto de lo que es la famosa línea Cardones-Polpaico. Los temas de transmisión, yo diría que en términos generales uno pudiese describir que los efectos o las preocupaciones que se van a generar ambientalmente vinculadas con este tipo de operación, dice relación con la construcción de la línea. Es ahí donde aparecen las mayores tensiones, digamos. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué afectaciones pudiese generar de alguna manera la construcción de una línea? Bueno, dice relación con el tema afectación a la biodiversidad, ahí donde había la mayor cantidad de molestias, denuncias vinculadas a este tipo de proyectos. Y en segundo lugar dice relación con el tema de el cambio en los hábitos de ciertas comunidades en las cuales pudiesen verse afectadas por la construcción de una línea de transmisión. Entonces, ahí uno va remarcando, por así decirlo, la acción fiscalizadora en términos del espacio que les comento. Cuando ya la línea está en operación, desafortunadamente el elemento que ha aparecido con mayor fuerza también, y nuevamente hay que hacer un doble clic, porque hay que pensar en una mejor regulación respecto a la operación de este tipo de proyectos, dice relación con el tema del ruido. La generación eléctrica y la distribución de electricidad a través de los cables genera ahí un efecto físico que en términos prácticos también genera ruido y ha generado molestias en algunas zonas particulares que están cercanas a comunidades y es un tema que hoy día también ha generado cierta tensión respecto a lo que es la evaluación o la fiscalización de este tipo de proyectos en lo específico. De generación, distribución, es importante también mirar
términos de esta realidad, efectivamente, cómo uno se acerca a este tipo de proyectos en particular. Toda la información que yo les he mencionado de los distintos proyectos se encuentra en la página SNIFA, y prácticamente ustedes son usuarios habituales de este espacio. Se enmarca también la SNIFA, yo diría que fue un primer esfuerzo importante de la superintendencia en términos de acercarse a lo que hoy día es una discusión importante y que dice relación con la justicia ambiental, digamos. Entonces, el acceso a información, yo diría que es un elemento que ayuda también a destrabar aquellos accesos a justicia ambiental que finalmente son levantados muchas veces por las propias comunidades. En términos ya resumiendo y planteando algunos desafíos hoy día, efectivamente en términos de la acción fiscalizadora, nuestro desafío es hacer efectivamente una mirada territorial y sistémica de un proyecto en particular. O sea, dicho de otra manera, no solo tengo que remarcar aquellos compromisos ambientales que tiene el proyecto, sino que también entender la realidad territorial y entender las percepciones que las comunidades tienen respecto a un proyecto en lo específico, digamos. Y ahí uno cabe también en un concepto que probablemente ustedes lo manejan mejor que yo, y que dice relación con la percepción del riesgo. Ahí evidentemente hoy día se encuentra uno con esa sensibilidad a flor de piel en algunas comunidades que levantan constantemente el concepto: nos estamos contaminando, no sé lo que ocurre allá adentro, etcétera, etcétera, digamos. Entonces yo creo que también esto marca también una necesidad no solo de la acción fiscalizadora, sino que fundamentalmente también de quienes son gestores de proyectos, de qué manera abre las puertas finalmente de la operación de un proyecto a que la comunidad sepa finalmente lo que ocurre dentro, ¿no? De otro modo, uno siempre va a tener esta percepción del riesgo muy instalada respecto a lo que es la vinculación con el medio, con el medio humano, fundamentalmente. La mirada al riesgo es una cuestión que también es fundamental respecto a lo que son nuestras estrategias, y donde hemos venido incluyendo de manera mucho más efectiva y mucho más activa la mirada a la propia ciudadanía, digamos, en términos generales. Hemos tenido algunos casos, yo diría, interesantes también de considerar, en términos de que incluso hemos incorporado a la comunidad en la acción fiscalizadora. De tal modo, efectivamente, la comunidad pueda finalmente entender, saber qué es lo que ocurre dentro de un proyecto en particular, porque, insisto, la percepción es: me van a contaminar, me estoy contaminando, no sé lo que ocurre dentro del proyecto en particular, y por lo tanto hemos establecido también como superintendencia también un mecanismo en el cual la propia comunidad nos ha acompañado con unas acciones fiscalizadoras, y con ello hemos logrado también destrabar algunos o derribar algunos mitos que se producen respecto a ciertos proyectos en particular. Respecto a los desafíos, evidentemente, la gestión esencialmente tiene que ser preventiva, y eso significa cambiar o ir mutando o ir innovando respecto a lo que son los modelos de fiscalización en términos de lo que es la realidad tradicional. La inspección, efectivamente, por sí solo ya quedó chica respecto a lo que es la acción fiscalizadora, y por lo tanto hoy día uno tiene que incorporar algunas herramientas distintas. Estamos trabajando en un primer componente que dice relación con la reportabilidad. La reportabilidad en línea va a ser un elemento fundamental para hacer el seguimiento de un proyecto. Hoy día los titulares tienen, y nosotros también tenemos acceso de nuestras páginas, de nuestros computadores, a carpetas o a observar en línea cuál es el comportamiento que está teniendo una variable específica, por ejemplo, la calidad del agua. Yo hoy día puedo pinchar en mi página y ver cuál es el comportamiento que está teniendo la calidad del agua vinculado a un proyecto minero en el norte, o a un proyecto hidroeléctrico acá en la región metropolitana, o a una calidad que está teniendo un componente ambiental en los centros acuícolas. Entonces, la reportabilidad se instala como un componente fundamental respecto a lo que tiene que ser la acción innovadora respecto a la acción fiscalizadora. Y la segunda línea que también hemos venido trabajando respecto a esta manera de hacer una gestión preventiva, dice relación con incentivar el uso del compliance ambiental como una cuestión también fundamental dentro de lo que es el trabajo de las distintas operaciones productivas a nivel nacional. Entonces, si uno logra mezclar un buen compliance y por lo tanto generación de mucha anticipación, una buena reportabilidad
establecer mejores programas de alerta temprana. Finalmente voy a estar movilizando lo que es el cumplimiento ambiental, hacer lo que es el esquema preventivo, y con ello evidentemente todos creo que de alguna manera ganamos en términos de lo que es el cumplimiento ambiental de los compromisos de los distintos proyectos a nivel nacional. Si a este punto preventivo le agregamos la transparencia activa, esto creo que vamos a estar en un mejor mundo en términos generales, digamos, porque de esa manera la propia comunidad, disculpe, la propia comunidad interesada va a poder estar sabiendo finalmente cuál es el comportamiento que está teniendo una variable que para ellos es de preocupación. Cuál es la calidad del aire que está teniendo finalmente un proyecto minero en el entorno, cuál es la calidad del agua, cuál es la cantidad de salmuera que estoy extrayendo de un salar, por ejemplo, cómo se está comportando la biodiversidad, etcétera, etcétera. Tenemos que avanzar fuertemente hacia ese esquema, si de alguna manera también queremos saltar hacia un estadio de desarrollo importante. Anticipación, y eso está vinculado, como les decía, con reportabilidad y compliance, y que son cuestiones que son nuevas, no son nuevas, digamos. Lo estableció y lo hemos venido trabajando a propósito de experiencias que ha tenido la Agencia de Protección Norteamericana, la EPA, en su Next Generation Compliance, donde establece finalmente estos componentes que hoy día son fundamentales de ir remarcando y que creo que nos ponen en la senda de lo que finalmente debe ser la acción fiscalizadora del futuro, digamos, futuro que es hoy día, digamos. Ok, con eso yo espero no verlo aburrido, hice un repaso en general, esto me parece todo el tiempo, Rubén, sí, sí, muchísimas gracias por tu presentación. Queremos dar espacio a algunas de las preguntas que nos han llegado. Paula Maldonado nos solicita si pudieras aclarar cómo es este sistema o cómo es este sistema de asignación para las fiscalizaciones de la tómbola que tú mencionaste, y si acaso eso no es un poco como contraproducente con el ir a fiscalizar a aquellas iniciativas que tienen mayor impacto o que están siendo sujetas de seguimiento, por ejemplo, porque tuvieron algunas observaciones, etcétera. Entonces, si nos pudieras explicar también cuánto es el personal que tiene la superintendencia en este momento, si te parece que esa cantidad es idónea, un poco por ahí. Ok. Respecto a lo que es el programa de fiscalización, efectivamente lo que uno hace en ese caso, Susana, es meter en la tómbola prácticamente todo el proyecto. La tómbola cabe en los 17.000 resoluciones de calificación ambiental. Todo lo que tenemos hoy día en nuestro universo lo tiramos dentro de esa tómbola. Le ponemos algunos filtros, por así decirlo. Entonces, aquellos proyectos que tienen más contingencia, que tienen más denuncias, que están en zonas ambientalmente relevantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos girar la tómbola con estos filtros, probablemente van a aparecer estos proyectos que un poco la colega plantea, digamos, van a estar ahí, sin lugar a dudas. Y por lo tanto uno estratégicamente genera un catálogo de fiscalización que tiene probablemente esa aproximación que aun cuando uno pudiese hacerla bajo el criterio de experto, sin lugar a dudas probablemente vamos a llegar a los mismos proyectos. O sea, no cabe duda que año a año vamos a tener que estar mirando los proyectos mineros en la segunda, los centros de engorda en el sur, los rellenos sanitarios siempre van a estar siendo fiscalizados en general porque aparecen constantemente bajo esta dinámica que yo les planteaba, estos criterios que de alguna manera les planteaba, digamos. Entonces, yo diría que no tratamos de alguna manera de ir efectivamente estableciendo un mecanismo que sea lo más científico, robusto posible. Hemos incorporado variables estadísticas también respecto a ello. Sin perjuicio de ello, no nos gastamos todas nuestras balas, nuestras acciones fiscalizadoras solo en el programa. Entonces, finalmente uno establece un programa que, por así decirlo, tiene 300 actividades en el año, pero yo siempre me dejo nos dejamos un margen para ir a ver aquellos proyectos que sabemos que son los que requieren tener una doble clic o una visualización constante. Entonces, ahí también nos damos un margen respecto a aquellas cuestiones que son fundamentales. Dale, y respecto al tema personas, profesionales, hoy día, la PAME me va a ayudar ahí,
si mal no recuerdo, estamos en el orden de los 80 fiscalizadores a nivel nacional, más o menos, que eso ustedes ven en nada. Ahora bien, y por eso lo menciono, si uno sigue pensando en que la labor fiscalizadora de la superintendencia solo tiene que estar vinculada con la inspección, con el mecanismo tradicional de fiscalización, evidentemente ese número de profesionales no nos va a servir, digamos. Probablemente ni con 1000 fiscalizadores vamos a ser capaces de fiscalizar todo lo que hay a nivel nacional. No hay ninguna posibilidad, digamos. Y usted probablemente, vuestra percepción vuestra sensación le va a llegar rápidamente a la conclusión, no hay ninguna posibilidad que una institución como esta llegue finalmente a tener 1000 personas nuevas, o 800 personas nuevas, no hay por dónde. Por lo tanto, si logramos cambiar o insertar o mirar la acción fiscalizadora de una manera innovadora, evidentemente yo voy a ser capaz de cubrir probablemente con las capacidades que tengo, finalmente todo el universo de entidades que tengo que fiscalizar. Un ejemplo claro. Hoy día, si yo nuevamente hiciera uso solo del mecanismo de inspección para fiscalizar los centros de engorda de salmones a nivel nacional, que en el orden, anualmente está en el orden de los 200, 300 centros de engorda que están en operación, requeriría efectivamente un número importante de fiscalizadores que no los tengo, aun cuando sumar incluso a los colegas en la pesca. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que una de las variables relevantes respecto a lo que es el tema de fiscalización del centro de engorda, que es el posicionamiento, lo estamos haciendo de manera remota. Y por lo tanto, en la práctica ya no tengo que ir a terreno. El regulado recibe constantemente un correo y recibe información que dice, señor, usted está bien, perfecto. Y el que no está bien, efectivamente sabe finalmente a qué tiene que atenerse en general. Y por lo tanto uno dice ya, ok, de ese universo de entidades en ese ámbito, prácticamente les tengo el 100% cubiertas, con esta manera de innovar, digamos, de hacer uso de la tecnología en términos de esta propia realidad. Hoy día, tanques de relave, estamos avanzando en el seguimiento del recurso hídrico de los tanques de relave. Significa ello que mañana, salvo que haya una contingencia, yo voy a poder estar haciendo seguimiento de los tanques de relave en línea. Rellenos sanitarios. Si bien es cierto, puede haber una contingencia, yo hoy día finalmente estoy haciendo seguimiento a la condición operacional y de gestión ambiental de los rellenos sanitarios a nivel nacional. Entonces, nuevamente, si mantengo esa misma lógica, ese mismo modus operandi, esa cuestión casi paradigmática, que la fiscalización solo tiene que ser pensada como inspección, no llegamos por ninguna parte. Si cambiamos, innovamos, incorporamos reportabilidad, incorporamos compliance ambiental en lo que el regulado tiene que implementar, creo que vamos a estar finalmente llegando a un modelo que va a permitir equilibrar de manera adecuada y tener una fiscalización, la mejor fiscalización a nivel de lo que son los proyectos a nivel nacional. Quería saltarme a otro ámbito, están llegando más preguntas. Les quiero decir que igual Pamela está tomando de la superintendencia nota y las que no alcancemos a abordar las vamos a poder hacer de forma directa. Estamos casi en el tiempo, nos vamos a pasar un ratito cortito para poder abordar otros temas. Resulta notable, Rubén, el alza de las denuncias y quisiéramos, si tú tienes una opinión, si solo fue el cambio en la, digamos, la mayor facilidad a través de poder hacerlo en línea, o cuánto habrá influido la pandemia en temas de ruido que al estar las personas, digamos, no en su ambiente laboral, sino que muchos de ellos en sus casas también generó una sensibilidad distinta. Es la suma de las dos. ¿Cómo lo podemos interpretar? Aquí me voy a tirar a la piscina porque voy a agregar un tercer componente a lo que tú ya mencionas, Susana. Efectivamente, el acceso a la denuncia en línea creo que facilitó bastante lo que probablemente estaba antes invisibilizado, digamos. Como les decía, si la gente no venía, la persona no venía a la oficina o no había la oficina en la región, no tenía cómo hacer la denuncia, por lo tanto yo creo que dio un espacio. Ahí probablemente hay una explicación fundamental respecto a ello. Segundo lugar, respecto a lo que es el tema denuncia, sin lugar a dudas el tema de la pandemia, si bien es cierto, bajó cierto nivel de operación en las distintas ciudades, porque estábamos todos
o la gran mayoría estaba encerrado, levantó mayor sensibilidad respecto al entorno. La gente fue mucho más, porque finalmente, gran parte todo nos pasa, prácticamente estamos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en nuestra oficina, volvíamos y probablemente uno se perdía ese espacio y no sabía finalmente qué pasaba en mi entorno entre las 8 y las 18. Ahora, como estaba en mi entorno, yo ya escuchaba la construcción que está más allá, escuchaba pasar a camiones, o escuchaba finalmente a la vulcanización que está a una cuadra de mi casa, o a la panadería que está un poco más allá. Entonces, claro, fue de alguna manera generando una mayor percepción respecto a este tema que a lo mejor parecía invisibilizado en términos de lo que es su afectación ambiental. Pero hay un tercer componente, y a propósito de esta frase Chile cambió, yo creo que efectivamente hoy día la gente, dado que en muchos espacios, por así decirlo, ya está ocurrido internacionalmente, tampoco una cuestión que nosotros estemos innovando, cuando uno tiene ya resuelto aquellos elementos fundamentales básicos, ya uno pone énfasis o atención en aquellos elementos de segunda generación, por así decirlo. Entonces, claro, yo tengo resuelto aquellas cuestiones sociales más básicas y empieza a aparecer el tema ambiental como una cuestión fundamental. La gente ya no se queda tranquila por este tema. O sea, ya no solo liga porque alguien se le mete en la fila, digamos, sino que voy a finalmente levantar la mano, voy a quitar el concepto legal. Uno va a levantar la mano porque finalmente me incomoda, finalmente que tal o cual operación cercana a mi casa pudiese estar generando también una cierta incomodidad. Entonces ahí también hay una explicación importante. Pero hay un cuarto elemento también, Susana, y con esto termino, que ha desnudado el tema del ruido en términos generales, la complejidad de las ciudades, y un segundo elemento que también no solo está vinculado con el ruido, sino que también con un elemento que ha aparecido constantemente en la prensa en el último tiempo, el tema de la ilusión, los proyectos inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario, dice relación con el mal uso que estamos dando respecto a la gestión territorial a nivel de las distintas ciudades o territorio a nivel nacional. Finalmente hoy día yo no tengo, o sea, como uno, de qué otra manera uno explica que finalmente al lado de mi casa, el municipio dé una patente para instalar una vulcanización. Entonces es una cuestión que son irracional. Entonces, si no logramos ordenar finalmente territorialmente las ciudades, este tema va a ir constantemente aumentando desafortunadamente respecto a lo que es la realidad ambiental per se, digamos, y va a tener que ponerse como un elemento fundamental. Gracias. Tuvimos una inicial pregunta de Nivaldo que hace un comentario con el que yo concuerdo completamente, que en el fondo dice, cuando los proyectos son más robustos y están bien hechos, efectivamente sus RCA también son más robustas y los impactos están mejor manejados. Sin embargo, él ahí detalla un proyecto que al parecer, digamos, tendría una condición de uso de agua que no está bien resuelta y por lo tanto no es fiscalizable y sigue produciendo un daño que al parecer no es detectable por la superintendencia a través de su proceso de fiscalización. Entonces, quiero ampliar un poco la pregunta, tal vez a partir del caso, y trato de tomar el fondo de tu pregunta, Nivaldo. En el fondo hay un montón de cosas que quedan fuera del ámbito de la SMA porque no están cubiertas por una RCA, porque son actividades informales o derechamente ilegales, porque, bueno, por un sinfín de cosas. Entonces, eso genera de parte de la ciudadanía o de las comunidades que se sienten afectadas un sentimiento de frustración muy grande. Entonces, por un lado está lo que tú comentabas de esta sentencia del juez Muñoz que dice, ustedes tienen que ir a ver esas problemáticas y al menos dar sugerencias, pero también hay un proyecto de ley que está en la Cámara, que ha seguido avanzando, que dice que todas las actividades, aquellas que son más antiguas sobre todo, que no estuvieron afectadas al sistema, tienen que, entre comillas, ponerse al día y obtener una resolución de calificación ambiental. Entonces, ¿qué hacemos por un lado con esa frustración? También con ese, tal vez, mal proceder de algunas empresas que hacen estas cosas de esta manera, y también con, digamos, con ese montón de cosas que genera impacto, pero que no están cubiertas con la legislación. Bueno, esto es parte de la discusión que evidentemente, como usted bien dice, Susana, está sobre la agenda, está en la agenda constantemente. Lo que nosotros hacemos respecto a ello es bastante práctico, digamos.
y es que si bien es cierto, un proyecto pudiese estar cumpliendo a rajatabla, digamos, con aquellos compromisos que tienen una resolución de calificación ambiental, nosotros muchas veces no nos limitamos solo a ello, efectivamente vemos, relevamos y remarcamos aquellas cuestiones que, ya sea por una observación de nuestros fiscalizadores, o el comportamiento inadecuado de una variable, o la denuncia, nosotros levantamos también el concepto que está establecido en la Ley de Base de Medio Ambiente, y que dice relación con los impactos no evaluados o impactos no previstos, digamos, en general. Y por lo tanto, podemos hacer uso de ello en general. Entonces, en la práctica, por eso decía, cuando uno mira un proyecto, en lo que uno tiene que hacer como fiscalizador es no solo quedarse finalmente en lo que el propio permiso ambiental estableció, sino que también ser capaz de mirar el entorno. A propósito de lo que plantea Nivaldo, si efectivamente el fiscalizador solo se quedara en lo que la RCA estableció, probablemente uno puede decir, estoy tranquilo. Pero si el fiscalizador mira ese proyecto desde la condición de entorno, va a tener denuncias y va a poder ser capaz de relevar que, por ejemplo, el tema de la calidad y cantidad de agua ha ido consistentemente disminuyendo en el tiempo o variando en el tiempo. Entonces dice, ojo, aquí algo está pasando. Si yo, y por lo tanto eso me obliga, en términos generales, a establecer una suerte de hipótesis de trabajo, es decir, ojo, la actividad de este proyecto, si bien es cierto, tiene una RCA, pudiese estar generando un elemento de afectación, ¿qué cosa de ese proyecto en particular pudiese estar generando? Y ahí yo tengo que relevar un trabajo casi científico para llegar finalmente a establecer este concepto que la propia ley estableció. Entonces, ahí hay una cuestión que constantemente venimos haciendo en términos generales. Pero esto pone en énfasis también, como usted bien dice, Susana, claro, dos cuestiones. Hay una ley que aparentemente sigue avanzando. Hay que mirar efectivamente cuán práctica realista va a ser ello, digamos. Yo creo que hay que también hacer un doble clic al sistema de evaluación de impacto ambiental, y lo digo responsablemente. Yo creo que tenemos que probablemente pensar quizás, como lo han hecho otros países, en, por así decirlo, permisos, resolución de calificación ambiental, que sean un poco más flexibles. Entonces uno dice, mira, estructuro un permiso un poco más flexible, que establezca estos lineamientos más generales, y hay una serie de otros elementos que son los más variables, y que yo puedo ir adecuando de alguna manera, y puedo ir estableciendo su comportamiento de mejor manera en el tiempo. Porque lo que nosotros nos topamos muchas veces con eso, digamos, resoluciones que son muy flexibles, muy duras, que cuesta llegar, que cuesta encontrarle finalmente la pata para poder explicar finalmente una situación, una afectación que está ocurriendo en el entorno. Entonces, yo creo que ahí uno pudiese repensar de alguna manera finalmente esa condición de un permiso que tuviera cierta flexibilidad, que permitiese al titular como también a la autoridad, dentro de un marco efectivamente bien establecido, poder ir sumando aquellas cuestiones que evidentemente tienen que ser consideradas. Muchos de estos proyectos de mayor complejidad quedan muy bonitos, digamos, en un plano, en un papel, digamos, que es muy bonito, digamos, proyectos muy ideales, digamos, pero cuando llegan al terreno, finalmente se dan cuenta que lo que habían diseñado previamente no les dio, y por lo tanto tienen que repensar muchas veces estas cuestiones respecto a su propia realidad. Y si la RCA les dijo, la piscina tiene que ser una piscina de 20, y resulta que el tipo se da cuenta que no le sirve una piscina de 20, le sirven 2 de 10, claro, va a tener que ir nuevamente al sistema, va a tener que pedir permiso para 2 de 10, en el mejor escenario, porque muchas veces se tiran a la piscina y hacen las 2 de 10 en vez de una de 20 y dicen, bueno, se me pillan, después veré qué hago. Entonces aquí hay un tema de responsabilidad también importante respecto a lo que es el proceso de operación y de evaluación de impacto. Y una tercera cuestión también no menos importante, es que hoy día tenemos que también ir perfeccionando nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema tiene que tener en consideración también el comportamiento de ciertas líneas bases en términos generales. O sea, hay elementos sinérgicos que ahí están ocurriendo. Quintero Huachuncaví no solo se explica por las emisiones de SO2 asociadas a, usted sabe quién, sino que también puede explicarse por la sumatoria de los efectos que genera el SO2 más los compuestos orgánicos. Y eso también tenemos que ponerlo en cierto contexto respecto a una buena evaluación en general. Yo diría que nos falta todavía en ese espacio. Realmente vamos a tener que avanzar hacia la regeneración también, no solo de permisos ambientales tradicionales, entiéndase, resolución y calificación ambiental, sino que también avanzar en normas de emisión y normas de calidad que también tengan en consideración que hoy día el tema ambiental es mucho más complejo de lo que tradicionalmente no creía.
Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu participación. Efectivamente, el último tema que tú planteas, que son los efectos agregados, los efectos sinérgicos, darían para otra sesión completa, y donde hay mucha casuística también, tal vez dando vuelta, y mucha preocupación. Así que creo que puede quedar para una próxima vez. Les queremos agradecer su presencia. Vamos a continuar después de las fiestas patrias, el jueves 22. Ahí vamos a abordar el tema sancionatorio de la superintendencia, y esta vez nos va a acompañar el superintendente subrogante, que nos pudo estar en la primera sesión, Emanuel Ibarra. Entonces les pido que ya se programen y reserven el jueves 22 a la misma hora, y vamos a terminar este ciclo el jueves 6 de octubre. Así que muchísimas gracias. Esta presentación va a quedar grabada en el sitio de la IPEF para que la puedan consultar. Muchas gracias. Muchas gracias.